Buenos días. Disculpar que saque hoy más tarde la lección, pero ha habido un problema con el micrófono. Vais a notar más reverberación, pero no sé por qué no funciona. Así que nada, lo hacemos sin el micro que es el que quita la reverberación, y nos ponemos con la lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Es imposible que haya un mundo que no tenga significado, aunque nosotros lo que vemos no tiene significado y eso nos crea temor. Pero es imposible que haya un mundo sin significado, nos dice aquí. Lo que Dios no creó no existe. Todo lo que Dios no haya creado no existe. Y todo lo que existe es tal y como Él lo creó. El mundo que ves no tiene que ver con la realidad, es tu propia obra y no existe. Si el mundo que tú estás viendo no tiene significado, no existe, porque todo lo que Dios crea tiene el significado que Dios le da. Pero en lo que tú estás viendo es un mundo que no ha creado Dios, que está creado por ti. ¿Por qué? Porque no tiene significado, porque todo lo que ves es evanescente, se pierde. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes el propósito. Ojo, no te pide que entiendas el propósito hoy. De hecho, se tarda mucho en entender el propósito y luego en que ese propósito no se te vaya y que se mantenga fijo. Esto es un aprendizaje que a nosotros, al estado mental que tenemos aquí físico en el que estamos, nos cuesta mucho tiempo. A no ser que haya gente, personas especialmente que vienen con un estado muy abierto y muy despierto y tardan muchísimo menos, pero la mayoría nos cuesta mucho tiempo entender los propósitos y que el propósito se quede ahí. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. En lugar de lo que ves, ver la palabra de Dios es un proceso de cambio mental tuyo, porque lo que ves no tiene significado y no lo ha creado Dios, lo has creado tú, nos dice aquí. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. No es nada fácil cambiar de percibir un mundo de formas evanescentes que terminan y que luego vuelven a surgir otras, a un mundo percibido en donde lo que proyectas, lo que percibes es la palabra de Dios. No es fácil, se tarda y además comporta un estado emocional que va a sufrir esas consecuencias. Ahora, tranquilos, porque el estado emocional nuestro está sufriendo consecuencias de todo lo que vemos, que tampoco es real todo el tiempo. O sea, que no es que vaya a ser distinto de otras maneras de miedos que tenemos aquí. Algunos, y es interesante que a esto lo llama, esto es la salvación, o sea, el ver en el mundo no todo lo que estamos viendo de formas separadas, de guerras, de luchas, sino ver la palabra de Dios. Todo este proceso es la salvación, es el despertar. Y puede ser bastante difícil y doloroso. Algunos de ellos, de estos estados, de estos intercambios, te van a conducir al miedo, ya te lo advierte. Vas a tener crisis personales, las vamos a tener todos, las tenemos continuamente, crisis personales. No hay que tenerlas miedo, ni hay que esquivarlas. Son necesarias, están formando parte de todo el cambio que estamos dando. Pero estas crisis personales que vas a tener tienen una conciencia y un propósito que antes no lo veías cuando no habías aprendido todo esto. Las tenías igual, pero no se las achacabas a todo esto. Ahora sí, ahora estas crisis, estos miedos, ya sabes que están relacionados con tu cambio de percepción. Dice, además, no se te va a dejar ahí, no te preocupes, eso se traspasa, las crisis pasan a otra cosa. No tengas miedo de no pasar una crisis de miedo,
para entrar a otro lado más. Las pasas continuamente, no se te deja ahí. ¿Qué te pasa en las crisis? Que tienes miedo de quedarte ahí. No se te deja ahí. Vas a ir mucho más allá de él, del miedo, pues es hacia la paz y a la seguridad perfecta donde te encaminas. Estate segura donde te llevas a la seguridad y a la paz perfecta, no a otro lado, aunque pases por nubes oscuras de miedo, de malestar. Piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Estamos cambiando el significado de este mundo. Y este mundo que vemos aquí está lleno de horrores. Horrores que proyectamos nosotros y que nos mantienen pegados aquí, a este mundo, a creer que eso es verdad, que eso es real. Entonces, hasta que tú esos horrores no dejes de creértelos, no va a entrar lo que es la verdad, que la verdad es lo que Dios ha creado, no esto. Dios no va a crear esto, un mundo de guerras, de evanescentes, de muertes. Es imposible que el creador del amor cree esto, no puede ser. Pero para desmontarlo tienes que pasar por un proceso tuyo, ¿vale? Piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Por ejemplo, di: Dios no ha creado esta guerra, por lo tanto no es real. Dios no ha creado este asesinato que me han contado, por lo tanto no es real. Dios no ha creado este sufrimiento de la enfermedad de mi amigo, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir asimismo todo aquello que temas que te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que tú estás preocupado. Tus temores concretos, hacia ti, hacia los demás, hacia lo que veas fuera, etc. Nombra en cada caso el desastre en cuestión, pero concretamente. No uses términos abstractos, por ejemplo, digas Dios no creó las enfermedades, di Dios no creó el cáncer, Dios no creó el dolor que estoy viendo en mi amiga, Dios no creó los ataques cardíacos, o sea, lo que te causa temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores, que los tenemos todos, tenemos un infierno dentro de nosotros, todos. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son tu propio infierno. Eso no importa. Lo que Dios no ha creado solo está en tu mente y tú lo proyectas. Está en tu mente separada de la suya. Por eso ves horrores. Dios no ha creado el horror. Tu mente que se ha separado de la suya, sí. Por lo tanto, no tiene significado. No tiene significado el horror porque Dios no lo ha creado. Lo estás proyectando tú al haberte separado de su mente. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy: Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla y di: Dios no creó un mundo sin significado, no creo lo que te pase en el día. No creo que mi hermano esté hoy enfadado conmigo, por ejemplo. Y luego terminas, por lo tanto, no es real. Dios no creó un mundo sin significado, no creo que mi hermano esté enfadado conmigo, por lo tanto, no es real. Eso lo aplicas a todas las situaciones del día. Te dice que no estés más de 1 minuto o 2, 3 veces es suficiente. Si te encuentras cómoda, lo haces más porque estás entendiendo el propósito. Pero si no, lo dejas, ¿vale? Ya se sabe que todo este cambio lleva un proceso y ya se sabe que te puede perturbar un poco, no pasa nada, se te saca de ahí, sales de ahí y vas a otro lado. Por eso no estés más de 1 minuto si no estás cómoda, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó la soledad y el aislamiento que veo en mi amigo. Por lo tanto, no es real.
Dios no ha creado la muerte de la hija de mi amigo, por lo tanto no es real. Dios no ha creado el enfado de la persona que viene a casa, por lo tanto no es real. Dios no ha creado la falta de memoria que tiene mi madre, por lo tanto no es real. Dios no ha creado el miedo que tengo a las enfermedades, por lo tanto no es real. Dios no ha creado los martirios y culpabilidades con los que yo me torturo, por lo tanto no es real. Dios no ha creado la guerra que hay ahora en Ucrania y las consecuencias que tiene en todo, por lo tanto no es real. Dios no ha creado la corrupción que veo en los políticos de la Unión Europea, por lo tanto no es real. Dios no ha creado un mundo sin significado. Bueno, terminamos aquí. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.